Hola, buenas tardes. Primero quisiera agradecer a Latin Juris por la oportunidad de presentar la siguiente ponencia, así como fomentar la investigación y compartir el conocimiento. Es así que tengo el agrado el día de hoy de presentarles el siguiente tema, que es principios bioéticos como lineamientos del marco de la legislación en materia de derecho a la salud. Los objetivos a desarrollarse durante la siguiente ponencia son acercar a los participantes y a los oyentes hacia los conceptos generales de los principios bioéticos básicos, establecer su alcance, aplicación, definición, identificar en qué instrumentos internacionales se encuentran reconocidos, así como realizar un ejercicio breve de derecho comparado entre la legislación de Estados Unidos y Reino Unido para identificar cómo éstas incorporaron los principios bioéticos a su normativa. Y finalmente realizar un análisis de casos en los cuales las Cortes utilizaron como argumentos los principios bioéticos. Por lo tanto, la ponencia básicamente se encontrará dividida en tres partes. Me gustaría poder compartirles en este momento la presentación, pero no veo la opción para hacerlo en este instante. Es así que inicio con la primera parte de la ponencia, que son las generalidades de los principios bioéticos. Los principios bioéticos básicamente se aplican a todo el sistema de salud, es decir, a los procedimientos, tratamientos médicos e investigación científica con seres humanos. Han sido definidos por varios tratadistas internacionales como Mary Warnock, Bompiani, Roberto Adorno, Bucoms y Childress. Todos estos son juristas. Son tomados de los principios generales del derecho, sustentados en un aspecto axiológico y adaptados por la biojurídica. Asimismo, han sido definidos por María Dolores Vila de Coro como estándares, directrices o mandatos de optimización cuya finalidad es orientar la conducta del Estado, centros de salud, médicos y usuarios de los servicios de salud hacia el respeto de la vida humana, garantizando de esta manera su dignidad y la aplicación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales. Sigo ahora con un breve análisis de cómo se han reconocido los principios bioéticos en diferentes instrumentos internacionales. Primero debo mencionar que la palabra bioética fue utilizada por primera vez por Fritz Jarr, filósofo, teólogo y educador alemán en 1926. No obstante, no tuvo gran acogida, sino hasta la publicación de la resolución o llamado Código de Nuremberg, que es una sentencia emitida en 1946 por el Consejo de Guerra tras los juicios seguidos en contra de los médicos del régimen nazi, quienes realizaron tratamientos médicos e investigación médico-científica con presos de guerra, sin respetar su voluntad, bienestar, atentando de esta manera contra la dignidad humana. Es por esto que el Código de Nuremberg, en 10 lineamientos, establece los límites a los tratamientos médicos científicos y a la investigación científica con seres humanos. Más tarde, en 1964, la Asociación Médica Mundial, que es una entidad privada y autónoma conformada por varios médicos a nivel internacional, publicó la Declaración de Helsinki, que básicamente recoge los lineamientos del Código de Nuremberg y los adapta a la realidad científica de aquella época. Ha sido reformada varias veces y la última vez fue en el año 2013. Después, en 1974, se utiliza nuevamente la palabra bioética por Van Rensselaer-Potter, bioquímico estadounidense, pero lo hace desde una manera mucho más amplia y establece que la finalidad de los principios bioéticos debe ser orientar la conducta de los seres humanos hacia el respeto de la vida, sea de personas, animales, vegetales e incluso el respeto de la biosfera. Por lo tanto, la propuesta de Van Rensselaer-Potter es la existencia de una bioética global. Sigo con el análisis de los principios bioéticos básicos y les voy a mencionar en qué momento se identificó como tal estos principios.
En 1978, el gobierno federal de Estados Unidos publicó el informe Belmont, cuyo antecedente principal son los experimentos realizados en Tuskegee, Alabama, desde 1932 a 1970. Estos experimentos son considerados los experimentos no terapéuticos más largos de la historia y con fines racistas, ya que los médicos únicamente reclutaban personas afrodescendientes, engañándoles que tenían sífilis cuando en realidad iban a ser sujetos de investigación médico-científica. Varias de las personas, por no decir la mayoría, fallecieron. Es por esto que el informe Belmont es publicado para establecer los lineamientos y límites a los tratamientos médicos científicos en la investigación con sujetos. Y básicamente es la primera vez en la que se reconocen los principios bioéticos básicos que deben aplicarse a todos los servicios de salud. Estos principios son beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Después, en 1984, Reino Unido publica el informe Warnock, que al igual que el informe Belmont, reconoce los 3 principios bioéticos básicos aplicables a todos los servicios de salud. La única diferencia entre el informe Belmont y el informe Warnock es que en el informe Warnock se hace énfasis en los servicios de reproducción humana asistida y en la investigación con embriones humanos. Finalmente, en el año 2005, la UNESCO publica la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, que reconoce los principios básicos de la bioética mencionados como autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, reconoce principios derivados de estos básicos, establece sus límites, aplicación y alcance. Es así que sigo con la definición, alcance y aplicación de los principios bioéticos básicos. El principio de autonomía establece la obligación de respetar la voluntad de la persona al momento de adoptar decisiones sobre su salud, sea para aplicarse o no un determinado procedimiento o tratamiento médico o ser parte o no de una investigación científica con seres humanos. El principio de autonomía puede ser aplicado y lo es a través del consentimiento informado, que es un elemento esencial en el contrato de prestación de servicios médicos y cuyo mayor beneficio jurídico es servir como prueba generalmente instrumental en caso de que exista conflicto entre las partes. Es por esto que el principio de autonomía se entiende en derecho como la capacidad de obrar, es decir, la capacidad de obligarse por sí mismo y no por un tercero y ser responsable de tales decisiones. Por esto, en los casos de los incapaces absolutos y relativos, quien debe autorizar un determinado procedimiento, tratamiento médico o la participación como sujeto en investigación médico-científica debe ser su representante legal. Debo mencionar que el consentimiento informado puede ser retirado en cualquier momento sin que exista ningún tipo de penalidad o retaliación y debe ser renovado y modificado cada vez que existan nuevas condiciones al tratamiento, procedimiento médico o a la investigación científica con seres humanos. El principio de autonomía se aplica tanto para los usuarios de los servicios de salud, sujetos de investigación médico-científica, y para los médicos e investigadores. Para los usuarios de los servicios de salud, es decir, los pacientes y los sujetos de investigación médico-científica con seres humanos, se manifiesta al momento de adoptar decisiones sobre su salud, mientras que para los médicos se demuestra a través del despliegue de la libertad científica, entendida esta como la capacidad de adoptar decisiones sobre qué tratamiento es el más adecuado para su paciente conforme a un diagnóstico previo y a las necesidades de cada paciente. El segundo principio bioético básico es el de justicia, que básicamente establecen la no discriminación o desigualdad por razones de estatus económico, condición física, raza, género, sexo, entre otras. Según el informe de desarrollo humano publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2016, en la región de Latinoamérica y el Caribe existe una inversión estatal del 3.4% sobre 10.
Es decir, que si a estos incluyen otras condiciones como la pobreza o extrema pobreza, genera desigualdad al momento de acceder a los servicios de salud, evitando que una proporción muy alta de personas pueda acceder a servicios de calidad uh, y que estén disponibles y cumplan ciertos requisitos. El principio de justicia básicamente lo que busca es no exista discriminación. Esta discriminación, como por ejemplo se da a ciertos grupos como las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales o GLBTI. Según el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2016, Violencia en contra de la población LGBTI, estas personas son discriminadas al momento de acceder a los servicios de salud. Es por esto que se considera que una manera de aplicar el principio de justicia es a través de la limitación a la objeción de conciencia moral, bajo ciertos parámetros. Estos parámetros que les voy a mencionar fueron tomados de la legislación del Reino Unido, de la Human Reproductive Assisted Act, que básicamente es la ley que regula la reproducción asistida y también de los principios constitucionales que regulan el sistema de salud en Reino Unido. Básicamente, los tres excepciones a la objeción de conciencia moral o los tres requisitos que se deben cumplir son, primero, que exista otro médico dispuesto a prestar el servicio de salud. Segundo, que la objeción de conciencia moral siempre debe constar por escrito y debe estar motivada. Y tercero, es que no cabe objeción de conciencia moral en los casos de emergencia. Otra manera para aplicar el principio de justicia es a través de los comités de bioética, quienes deben aprobar las investigaciones con sujetos humanos y deben evaluar si estos sujetos fueron seleccionados bajo parámetros objetivos o bajo parámetros discriminatorios para evitar que existan tratos discriminatorios en contra de ciertas poblaciones. Asimismo, se debe mencionar que existen ciertas distinciones aplicables al principio de justicia que no son considerados tratos discriminatorios, como por ejemplo la limitación de edad y condición física para los donantes de sangre, gametos, células humanas e incluso órganos. Otra limitación se encuentra en las investigaciones médico-científicas con seres humanos, al no permitir que ciertas personas o grupos participen, como por ejemplo mujeres embarazadas o niños, porque los beneficios de la investigación en realidad les podría ocasionar un daño. Es por esto que el principio de justicia actúa como un estándar para garantizar el derecho a la no discriminación. Sigo entonces con el tercer principio básico de la bioética, que es el de beneficencia y no maleficencia. Existen dos visiones sobre el estudio de este principio. Hay juristas que lo estudian en conjunto por la estrecha relación que existe entre ambos, como por ejemplo María Dolores Vila de Coro y Bompiani, mientras que existen otros juristas que lo estudian de manera independiente, como Bucombs y Childress. Básicamente, en esta ponencia seguimos con la visión de estudiarlos en conjunto por la relación estrecha que existe entre ambos. El principio de beneficencia y no maleficencia se aplican dos reglas. La primera es no hacer daño o el principio de no maleficencia y establece que al aplicar un procedimiento, tratamiento médico o realizar investigación científica con seres humanos, no se debe ocasionar más daño del que ya existe. Y en caso que el daño sea inminente, debe estar debidamente justificado y el beneficio debe ser mayor. Aquí es cuando se aplica la segunda regla, que es el principio de beneficencia, que establece se debe alcanzar el mayor beneficio y mantener los riesgos al mínimo. ¿Cuáles son estos riesgos que pueden existir al momento de los procedimientos, tratamientos médicos e investigación científica con seres humanos? Pueden ser riesgos físicos como enfermedades, riesgos mentales como enfermedades psicológicas,
riesgos sociales como un riesgo reputacional en caso de que se filtre la información contenida en la historia clínica o en la base de datos, sea de pacientes o de sujetos de investigación científica. Esto puede ocasionar un riesgo grande para la reputación de una persona, riesgos económicos, igual relacionados a la filtración de la información de los datos personales contenidos en la historia clínica o en la base de datos, que puede ocasionar discriminaciones, por ejemplo, en el ámbito laboral, y riesgos legales, ya que los médicos y los investigadores podrían estar sujetos a responsabilidad civil y penal. Es por esto que al momento de aplicar cualquier procedimiento o tratamiento médico o realizar investigación científica con seres humanos, se debe decidir hasta qué punto se ocasiona un daño para obtener un beneficio y en qué momento renunciar a ese beneficio porque el daño es irreparable. El principio de beneficencia y no maleficencia actúa como estándar para garantizar el derecho a la integridad personal de los sujetos de investigación científica y de los pacientes, y de esta forma garantiza su salud, entendida esta como el bienestar integral de la persona. Según la OMS lo define como un integral físico, psíquico y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Los principios que les he mencionado son considerados por el bioderecho o la biojurídica como los pilares de esta. Y la discusión actual es que se debe establecer una escala de principios y las opiniones se encuentran divididas. Tenemos algunos autores como Mary Warnock y Bompiani que consideran debe primar el principio de autonomía para que la persona pueda ejercer su libertad personal y adoptar decisiones de manera libre, consciente y razonada sobre su salud, mientras que existen otros tratadistas como María Dolores Vila de Coro y Diego Gracia que consideran debe primar el principio de beneficencia y no maleficencia, ya que sin importar la decisión de la persona, siempre se debe garantizar su bienestar y de esta manera su dignidad humana. Es así que sigo con la segunda parte de la ponencia en la que quería mostrarles un cuadro, pero lamentablemente no puedo compartir en este momento la presentación. Y es un análisis utilizando el método de derecho comparado de la legislación de Estados Unidos y Reino Unido y ver cómo éstas incorporaron los principios bioéticos a su normativa. En la legislación de Estados Unidos, al igual que en la legislación de Reino Unido, se reconocen los principios bioéticos a través de un informe realizado por un comité de bioética interdisciplinario, conformado por filósofos, teólogos, juristas, médicos, científicos, entre otros. Y sus antecedentes históricos principales en el caso estadounidense son los experimentos científicos realizados en Tuskegee, Alabama, con personas afrodescendientes, y en Reino Unido son los avances tecnológicos. Cabe mencionar que el primer bebé probeta que nació a nivel mundial fue en Reino Unido en 1978 y esto desencadenó un gran debate político, teológico, filosófico y jurídico. Es por esto que se ve una necesidad de crear un informe en bioética que establezca cuáles son los principios que rigen el sistema de salud. A su vez, estos informes se influyen directamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Código Federal de Regulación sobre el Sistema de Salud, que establece cómo aplicar estos principios bioéticos y cómo hacerlo en caso de incapaces absolutos y relativos, por ejemplo, niños, mujeres embarazadas, personas privadas de su libertad, discapacitados, entre otros. Mientras que en Reino Unido influye este informe y los principios bioéticos reconocidos en el Acta de Salud y en la Constitución de Salud, que básicamente establece los principios aplicables a todo el sistema de salud. Es muy interesante analizar cómo Reino Unido y Estados Unidos aplican los principios bioéticos. Debemos recordar que estas dos legislaciones pertenecen a la familia jurídica del Common Law y para ellos los principios son una fuente primaria de derecho, que a diferencia de la familia neorromanista a la que pertenecemos la mayoría de países de Latinoamérica, estos son considerados una fuente secundaria. Entonces es muy interesante cómo se aplica en cada una de las familias jurídicas.
En Estados Unidos y Reino Unido, el Common Law se aplica de manera directa a los principios bioéticos. Es una fuente de derecho primaria. Sigo entonces con el análisis de mi tercer y último argumento, que es el análisis de dos casos. Se utiliza el método del informe del caso y se seleccionó dos sentencias. La primera es el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la segunda es el caso Evans versus Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Inicio con la sentencia de Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Básicamente, los hechos jurídicamente relevantes es que en Costa Rica se prohibió la fertilización in vitro, la transferencia de embriones y varias técnicas de reproducción humana asistida. Esta prohibición viene de la Corte Constitucional, ya que considera que estas técnicas de reproducción humana asistida violan el derecho a la vida del embrión que no ha sido implantado y se encuentra generalmente crioconservado. Es por esto que varias parejas se vieron afectadas e iniciaron una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de que se reconozca la violación de varios derechos, entre ellos el de la libertad personal, derecho a formar una familia, derecho a la vida privada, a la libertad de pensamiento. La cuestión del caso que busca resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos es establecer si existe o no la violación de los derechos que ya les mencioné. Y básicamente la Corte analiza y determina que sí existe una violación del derecho a la libertad personal, porque la injerencia del Estado en la vida privada de las personas es absoluta. Al impedirles ejercer su libertad reproductiva, de decidir por qué manera reproducirse, sea de manera natural o sea de manera artificial, utilizando la reproducción humana asistida. Básicamente, la Corte dice que la persona es libre de tomar la decisión sobre qué métodos desea aplicar para procrear un hijo, ya que cada persona o pareja tiene la libertad de hacerlo. Por lo tanto, se estaría violando su principio de autonomía y su libertad personal. Y la resolución de este caso es básicamente la Corte Interamericana deja sin efecto la resolución de la Corte Constitucional de Costa Rica que prohíbe las técnicas de reproducción humana asistida, solicita la reparación integral a las víctimas y medidas que garanticen el uso de la reproducción humana asistida en Costa Rica. Sigo entonces con el análisis de la segunda sentencia, que es el caso Evans versus Reino Unido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los hechos jurídicamente relevantes son la incapacidad de la señora Evans de concebir y la aplicación de la reproducción humana asistida con gametos de su pareja. Básicamente, la señora Evans y su esposo estaban casados. Se determina que la señora Evans no puede tener hijos porque tenía cáncer al útero, por lo que ella decide utilizar técnicas de reproducción humana asistida para extraerse sus óvulos y con el esperma de su pareja realizar fertilización in vitro, de lo cual se obtuvo 6 embriones y se decidió criopreservarlos. Años después, la pareja se divorcia y el señor Evans revoca el consentimiento informado. Cabe señalar que en Reino Unido existe toda una ley que regula la reproducción humana asistida y, tal como les mencioné en la primera parte de la exposición, se puede revocar el consentimiento informado en cualquier momento, y en la reproducción humana asistida es hasta antes de la transferencia de embriones al cuerpo de la mujer. Como se divorcian, la pareja de la señora Evans revoca su consentimiento. Sin embargo, ella básicamente no está de acuerdo y pretende que se obligue a su ex esposo a reanudar el consentimiento informado. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia y de segunda instancia de su país no se le permite, y es por esto que la señora Evans inicia una acción ante el Tribunal de Derechos Humanos, cuya pretensión es básicamente que se obligue al señor J, su ex esposo, que restaure el consentimiento informado para proceder con la transferencia de embriones. La cuestión de derecho que busca resolver el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es demostrar si existe o no la violación al derecho a la vida privada y familiar de la señora Evans y si se viola o no el principio de autonomía al obligar a restaurar el consentimiento informado.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos básicamente señala que el derecho a la vida privada y familiar en el presente caso afecta a ambas partes, puesto que la vida privada abarca varios ámbitos, entre ellos el respeto al principio de autonomía, que permite a las personas tomar decisiones libres y autodeterminarse como ellos lo deseen. Incluye el derecho a tomar decisiones sobre su vida familiar y personal, entre ellas el derecho a decidir con quién formar una familia y si procrear o no. En virtud de este argumento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que si no hay el consentimiento de ambas personas de utilizar ese embrión formado con sus gametos, básicamente no se lo puede obligar a la otra persona, primando entonces el principio de autonomía. Y la resolución de la Corte es no aceptar la acción presentada por la señora Evans y establece que tiene alternativas para concebir, y estas alternativas son obviamente las técnicas de reproducción humana asistida, como la donación de gametos, la fertilización in vitro y la transferencia de embriones. Finalmente, les voy a mencionar las conclusiones de esta ponencia, que básicamente son tres. Primero, es indispensable la socialización de los principios bioéticos en el ámbito público y privado para garantizar su entendimiento y aplicación, ya que, como les comenté, estos principios bioéticos tienen una injerencia directa en todo el sistema de salud y en caso de que exista conflicto entre las partes, van a ser utilizados como argumentos jurídicos para la resolución de casos. Entonces, la utilidad de los principios se puede definir básicamente como directrices para la legislación en materia de derecho a la salud, lineamientos de una política nacional de bioética, sirven también como argumentación jurídica en la cual se deberá utilizar el método de la ponderación tal como hemos visto en los casos mencionados en la tercera parte de la ponencia, tanto en Evans versus Reino Unido como en Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Y también sirven al momento de conformar comités bioéticos, quienes están a cargo de aprobar la investigación científica con seres humanos, adoptar decisiones sobre procedimientos y tratamientos médicos complejos. Es así que es necesario que existan más cátedras de bioderecho. Existen en la actualidad en Latinoamérica varias cátedras de bioderecho en Perú, en Buenos Aires, en México. No obstante, por ejemplo, aquí en Ecuador no hay una clase específica de bioderecho y es por esto que se debe continuar socializando y poniendo en conocimiento. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Veo que hay varios comentarios. Estoy tratando de buscar si es que existe algún tipo de pregunta. Lamento no poder presentarles la presentación en PowerPoint, pero la voy a colgar para que ustedes puedan visualizarla. Y muchas gracias por su atención y lamento que también no esté muy alto el volumen. Aquí veo unos comentarios sobre el tema y realmente les agradezco por su interés y por su tiempo y les mando un cálido saludo y abrazo fraterno desde Quito, Ecuador. Hasta pronto.